Ya vamos a ver para qué son los numeritos, estos que les hice ir. Vamos a empezar primero. Bueno, estoy entusiasmada porque esto de llamarle la vuelta al mundo a este encuentro tiene que ver con que en este verano, no sé, se me ocurrió la idea de como hacer una estética en relación a los parques de diversiones, a las ferias, y cada uno de los encuentros que vengo haciendo sobre distintas temáticas tienen como un espacio dentro de ese, de ese parque de diversiones que sería Madre Alquimia. Y elegí la vuelta al mundo porque primero que es muy significativo la geometría de esta figura, ¿no? Y qué loco, pensaba yo, no sé qué piensan ustedes síganme con el delirio, ¿eh? Yo les comparto lo que voy sintiendo, pero sean libres de contar lo que ustedes sienten. Pero esto de por qué al ser humano se le habrá ocurrido generar distintos dispositivos que tienen esta geometría, ¿no? Que nos llevan a sentir esto que es subir, ¿no? O sea, experimentar el subir, llegar a una cima y después llegar a descender, ¿no? Como todo lo que genera subirse una vuelta al mundo. No sé si alguna vez se subieron, pero bueno, esa adrenalina que es estar subiendo, llegar a un punto y después descender. Bueno, el círculo dentro del esoterismo va a formar parte de una figura, de una geometría sagrada, ¿no? Y va a representar lo que es la completitud o el todo, ¿sí? De hecho, dentro del círculo es que se van formando todas las otras figuras que vamos a conocer como los sólidos platónicos y demás. No me quiero ir por las ramas, simplemente quiero transmitirles que hay algo acá que el ser humano se siente atraído a esta figura que es el círculo, ¿sí? Y el tarot va a traernos algo de esto, ¿sí? Además de que ya hay algún arcano ahí que literalmente es una rueda, ¿no? Bien, vamos a continuar. Ahí está. No sé cuántos saben del tarot en general. A mí me gusta compartir el tarot de Marsella. Van a ver que en el mundillo del tarot hay una cuestión entre el Rider Waite, que es el tarot que se popularizó y bueno, y que se utiliza mucho. Popularizó mucho en el siglo XIX, XX y también es el que más vemos a veces en las películas. Siento que está como muy marketinero, ¿no? El tarot. De hecho, tiene un inicio muy interesante que fue así. Era un mazo que se hizo y nació para ser popular y para que todo el mundo lo leyera. Esa es la raíz del tarot del Rider-Waite. Tiene un montón de simbología, no es que yo esté en contra de nada de eso, ¿eh? Que no se malinterprete. Pero sí, digamos, tiene una intención que es diferente a la que yo siento que tiene el de Marsella, que es más misterioso. Y además, el de Marsella es el origen, es el más antiguo y es de donde se desprenden todos los otros tarots. Por eso, para mí es importante que conozcan el tarot de Marsella para después comprender todos los muchísimas cantidades de tarot que hay dando vueltas por el mundo, y especialmente el de Rider-Waite. Pero bueno, yo tengo un amor profundo por el tarot de Marsella. Me enamoré desde el minuto cero que conocí sus arcanos y tiene esto de lo antiguo, de lo arcano, de lo misterioso que me parece que habla mucho de él. Así que bueno, muy brevemente, simplemente les voy a contar que el tarot de Marsella más antiguo data del siglo XIV, XV, por ahí, ¿sí? El tarot de Marsella per se se forma, se termina teniendo la forma que conocemos hoy más al siglo XVI, ¿sí? Y en el XVII se súper populariza también. Y hay otros tarots que tienen una estructura parecida, ¿sí? Al de Marsella, pero van a tener distintas diferencias. Pero se establece el de Marsella, no se sabe por qué, pero el que queda como utilizado y el que llega hasta hoy es el marsellés, que tiene una estructura particular, que tiene determinados arcanos menores y mayores, eh, y por algún motivo misterioso, que yo tengo ahí mis conjeturas de por qué, este es el que se establece.
No se sabe el origen de la palabra tarot, hay muchas teorías, pero no se sabe tampoco exactamente lo que significa, con lo cual hasta su palabra sigue siendo un misterio. No se sabe quién creó el tarot. No sabemos, también es un misterio, hay muchas teorías, pero no hay alguien que lo haya creado per se. Y algo que me gusta que no se pierda de vista es que el tarot de Marsella se transmite, o sea, era un juego, se jugaba, así como jugamos al truco, se jugaba el tarot de Marsella con todo el mazo, ¿sí? Y creo, si no me equivoco, según Marian Costa, todavía se sigue utilizando como un juego en algunos lugares de Francia, que también debería ser muy interesante conocer cómo es ese juego. Lo que sí es verdad que debido a que no se sabe su origen y a que especialmente sus arcanos mayores son tan arquetípicos, se entiende, ¿no? Está también esta noción, esta intuición, no sé cómo llamarlo, de que hay algo más, de que nos está contando otra cosa, más allá de que juguemos, ¿sí? Esto es muy interesante que pasa con los juegos en general, porque, por ejemplo, jugar al ajedrez también nos está hablando de algo más. Además de que es estrategia, de que hay que pensar y de que lleva toda una inteligencia el juego, eh, hay una enseñanza mayor, por ejemplo, en ese juego, ¿sí? Esto es empezar a ver la vida un poco con los ojos esotéricos. Cuando uno comienza a comprender ciertas cuestiones de lo simbólico, lo empieza a ver en muchas cosas, no en todas, tampoco es que uno anda delirando por la vida, pero sí hay juegos, hay formas, hay dichos, hay un montón de cosas que son muy antiguos, que vienen ancestralmente con el humano, que si miramos con los ojos esotéricos, que me refiero bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso, de lo esotérico, pero con los ojos despiertos en relación a que vamos comprendiendo el símbolo, vamos a entender una capa más de todo eso que se mueve. Me fui un poco por las ramas, voy a volver a la estructura. El tarot de Marsella tiene 22 arcanos mayores, ¿sí? Y 56 arcanos menores que son los famosos palos de la corte, ¿sí? O la baraja española que, bueno, ahí también hay teorías, no se sabe si la baraja española, o sea, si los bastos, los palos estuvieron antes y se agregaron los mayores, si existía toda la baraja completa y se pierden los mayores y solo quedan los menores y con eso es con lo que jugamos. Eh, la cuestión es que esta es la estructura, son 78 cartas. ¿Y por qué también explico esto? Porque a veces hay tarots más modernos, de autor, o que se referencian a distintas cosas y tal vez no tienen 78 cartas, tienen más o tienen menos y igual se llaman tarots, ¿sí? Y no son tarots, son oráculos, ¿sí? El tarot, además de tener esta dimensión del juego, que gracias a eso sobrevive y también se transmite, tiene esta capacidad de ser oracular, ¿sí? Desde ya el tarot es un oráculo. ¿Y qué quiere decir que sea oráculo? Bueno, que se puede interpretar, ¿sí? Y que nos trae mensajes, que podemos interpretar mensajes a través de sus imágenes. El tarot, como dicen muchos, es un libro de imágenes de sabiduría revelada, ¿sí? Es un libro de imágenes, pero no es un libro cualquiera porque no tiene la configuración de un libro exactamente, ya también vamos a hablar de eso, pero sí cada uno de sus arcanos tienen un mensaje, tienen una información, comprenden un símbolo y además son un sistema. Y todo eso es lo que nosotros aprendemos a leer para después entender el mensaje que nos cuenta, ¿sí? Es un lenguaje, entonces como es un lenguaje hay que ir aprendiendo sus letras, por decirlo así, ¿sí? Para poder hacer una interpretación correcta, profunda y demás. Em, bien. Hasta acá con lo básico que es la estructura del tarot, pero me gustaría saber, por acá voy a ir abriendo el chat, miren que a veces se me va, si tienen alguna pregunta particular sobre el tarot en sí, sobre la estructura, sobre las barajas, si tal vez conocen más el de Rider-Waite que el de Marsella. La diferencia fundamental con el tarot de Rider-Waite es que sus arcanos menores están ilustrados también, tienen imágenes, tienen escenas.
En cambio, los arcanos menores del tarot de Marsella, no, ¿sí? Son los palos de la baraja. Pero bueno, no sé, ahí les doy unos minutitos si quieren preguntar o si tienen alguna duda sobre los mazos antes de avanzar. Ah, seguimos entonces. Igual ustedes cualquier pregunta que tengan, porfa, me la ponen ahí en el chat o después intercambiamos. Acá vamos a ir a meternos ya, sí, a lo que les quiero compartir hoy, que es que el tarot de Marsella es un camino iniciático. ¿Por qué decimos que es iniciático? Porque una vez que comprendemos sus misterios, que comprendemos una capa de sus misterios, porque yo hace años que aprendí, que leo, que enseño tarot, y no hay un año que a mí el tarot no me sorprenda como con una nueva información, con lo cual yo siento que no los terminamos de descubrir nunca en profundidad, es algo de toda la vida, pero sí cuando los conocemos íntimamente, cuando nos animamos a meternos dentro del tarot y que el tarot se meta dentro de nosotros, eso nos transforma. Y sinceramente lo digo desde el corazón, es así. Es como que no pasás, después de haber estudiado tarot o de haber conocido el mazo en profundidad, no lo dejas de ver en todos lados, en tu vida, porque además estudiar tarot o comprender el tarot es entender que toda esta sabiduría ya está dentro de nosotros. Entonces simplemente nos lo despierta o nos lo muestra o nos lo refleja como un espejo. Y todo eso nos lleva a que podamos tener una visión, una cosmovisión de la vida mucho más profunda de la que tal vez teníamos antes. Y nos permite tener un vínculo con una herramienta que termina siendo un gran amigo. Yo no es que estoy loca, pero el tarot para mí es un amigo y lo respeto de esa manera. Y como amigos hay veces que, no sé, no nos hablamos por mucho tiempo y está ahí como un objeto presente y no es que estoy sacando cartas todos los días a ver qué pasa. Y hay momentos en que nos miramos y sí necesito un mensaje o sí necesito trabajar con él o que se vuelve a redescubrir, como les decía antes, una capa más de lo que nos está contando. Con lo cual es eso, es estudiar tarot, es llevarte eso a tu vida y nos acompaña por siempre. Y como les digo muchas veces a mis aprendices, más allá de que después no tengas la carta, el arcano, la carta es un papel en definitiva, vas a encontrar imágenes, vas a encontrar situaciones, escenarios en la vida, en la calle, en el cotidiano, que te van a estar hablando de lo mismo. Y los vas a empezar a ver en todos lados en algún punto. Y eso también lo traemos como un mensaje, porque por más que no tengamos el mazo encima, de repente a veces aparece el mensaje a través del tarot en la calle, ¿sí? Bueno, y ni hablar si también te encontrás cartas, que a veces pasa, ¿no? Que uno se va encontrando cartas en la calle que misteriosamente la gente tira y van apareciendo. Entonces, bueno, en ese sentido es iniciático. El tarot es transformador y es que nos cambia, nos amplía, nos transforma la visión del mundo. El tarot cuenta un camino que es humano y a su vez es espiritual o es, como lo quieran llamar, divino, diría yo, más que espiritual, tal vez, ¿no? Porque, bueno, capaz que esa palabra está como muy mancillada en este momento, pero es divino, ¿no? Une las dos cosas y esa es su gran magia. Bien, vamos a pasar. Bueno, acá están los protagonistas. Todos los arcanos mayores, los 22 que vamos a ver hoy, son protagonistas, pero todo tiene un principio y un fin, ¿sí? Y ellos dos son los que marcan el ritmo eh, y los que marcan el camino, ¿sí? Tenemos al Lemat, que vamos a ver que Lemat no tiene número en el tarot de Marsella,
Pueden llegar a encontrar algunos mazos antiguos que tal vez tenga un cero, pero la mayoría no tiene nombre. Perdón, no tiene nombre, no tiene número. Con lo cual el Lemat tiene esta energía que trasciende la numerología a tal punto, y esto es algo que me fascina del tarot, que el Lemat trasciende tanto que termina siendo ¿qué? Es el único arcano mayor, podríamos pensar, que termina quedando en la baraja española como el Joker o como el comodín. Y esa energía de comodín, de que el comodín puede reemplazar cualquier otra carta, no importa cuál sea la que falte o la que no tengas, esa es una esencia de la energía del Lemat. Así que en ese sentido también es maravilloso que su simbología siguió trascendiendo en un juego, ¿no? Que todos hemos jugado desde chicos. El Lemat no tiene número, porque justamente tiene esa capacidad, va a ser el peregrino, va a ser el viajero, y tiene esa capacidad de conectar y transformarse en cada uno de los arcanos mayores. Esto lo estoy diciendo de manera simbólica, ¿no? Pero en este camino es él el que va a ir a dialogar con el mago, después con la papisa, después con la emperatriz. Va a dialogar, va a interactuar, va a meterse en el papel, ¿no? Pensemos que los bufones de la corte, que también es una referencia a Lemat, tenían esta capacidad de meterse en un montón de lugares e interactuar con personajes importantes, inclusive desde la sátira, la risa. Y por qué no tal vez imitarlos, interpretarlos, ¿no? Esa es una cualidad que tiene el Lemat y es el iniciador del camino. ¿Y hacia dónde va este peregrino? Porque este peregrino, este caminante, este viajero, tiene un norte, ¿sí? Tiene un llamado. Tal vez no sabe bien cuando lo inicia, tal vez no lo puede nombrar, no sabe bien qué es, pero sí lo siente, sí lo pulsa y sí se siente magnetizado por algo que está yendo a descubrir o a encontrar. Esa energía que el Lemat siente es el mundo, ¿sí? Vamos a ver que el mundo es bueno, en el tarot de Marsella, esto es interesante, se los comento a modo ahí como de perlita. Em, Hay dos tipos de tarot de Marsella, hay unos que responden a una época que la figura que está dentro del mundo es un poco más andrógina o parece más un hombre. Y hay otros que sí se ve claramente que tiene pechos, ¿sí? Que tiene busto, o sea que lo entendemos como mujer, aunque se entiende también que es más profunda la simbología de que no es ni hombre ni mujer en sí, sino que es la unión y la integración del todo. Pero este personaje que está en el mundo está con los brazos abiertos y está mirando, fíjense, al Lemat y lo está esperando. Esa energía que magnetiza, esa energía que está receptiva, abierta a esperarlo, a encontrarse con el Lemat, es el mundo. Y es hacia donde el Lemat va, ¿sí? Y en el medio se suceden todos los otros estadios arcanos que vamos a ir conociendo, ¿sí? Pero entre ellos dos se resume todo, ¿sí? Como el alfa y el omega. Ellos son esto. Otra forma de comprender su vínculo es que el lemate es como un espermatozoide que va hacia el óvulo, ¿no? Porque vamos a ver que si miramos al mundo, hay una forma de huevo presente ahí, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito más de esto, pero esto como inicio de entender por dónde viene el camino del tarot, qué nos está contando. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Yo hago así porque díganme si sí, si no, pónganme, sí, todo bien, Mimi se entiende. Así, genial, buenísimo. Bueno, gracias. Bien, vamos a meternos entonces en esta idea de la vuelta al mundo, como les decía. Esta es una estructuración que se puede hacer con los arcanos mayores de las muchas que se pueden hacer.
¿Y por qué? Porque el tarot es en sí un sistema que está vivo. ¿Vieron cuando les decía que era un libro antes? Bueno, es un libro de imágenes que podemos combinar de infinitas maneras y todas van a hablarnos de una forma diferente, similar, profunda y novedosa. Esta es una estructura que quienes sepan un poco de tarot pueden animarse a hacer después y tienen un mazo, pueden animársela a armar y ver qué relaciones hay se forman entre los arcanos, porque es muy interesante. Pero es entender que el, el Lemat está entrando a un camino que en principio es circular, ¿sí? Vamos a empezar, sí, acá está el Lemat que lo pongo afuera del círculo, porque el Lemat es esta energía que les decía, es una energía que trasciende un poco los demás, porque tiene esta capacidad de mimetizarse. Generalmente, muchas veces se lo pone afuera, otras veces se lo pone adentro de la estructura. Es parte de, ¿sí? Que esto que se entienda que es una forma de estructurar que también responde a la numerología. La numerología en el tarot es fundamental, es la base, ¿sí? Es la base. Y es una numerología cuyo conocimiento se fue perdiendo un poco porque a nosotros en el conocimiento habitual, cuando somos niños y demás, nos llega la numerología, no sé, la práctica, la que todos conocemos, pero se quitó, no porque no la tuviera y no existiera, ojo, se le quita a esa enseñanza toda la parte más esotérica y de energía, ¿no? Los números representan cosas, representan energías, representan un momento, inclusive hasta de la creación, es muy interesante. Y el tarot responde a una numerología pitagórica, Pitágoras tiene mucho sobre esto, sobre las vibraciones de los números y demás, pero como les digo, a nosotros eso, ¿no? que así como la astrología en algún momento se separó de la astronomía y quedó la astronomía como lo oficial y la astrología como lo que era zaraza, entre millones de comillas, bueno, un poco con las matemáticas y los números pasó lo mismo, ¿sí? Se le saca la profundidad de cómo entendemos al mundo a través de. El tarot va a agarrar eso y va a formar, tiene un sentido el tarot, ¿sí? Y ese sentido se lo da la numerología. Es así que todo empieza con el mago. Vamos a pensar que, bueno, hacemos el caminito, viene el Lemat y empieza con el mago. Pero antes de ir uno por uno, porque mi intención no es tampoco hablarles tanto de uno por uno en sí, sino es que entiendan el sistema. Vamos a ver esto de la siguiente forma. Vamos a empezar a ver que hay un círculo externo, ¿sí? Exterior, que se forma del 1 al 10, que empieza con el mago, venimos para acá, ¿sí? Y terminamos con la rueda. Y hay otro círculo interno que empieza con la fuerza, sigue con el colgado, va para acá y termina con el juicio, ¿sí? Y el centro de todo esto, en el centro está el mundo, porque es como si les dijera que todos estos caminos, no importa por donde yo entre, me van a llevar acá, al centro, ¿sí? A ese pulso magnético que nos está llamando a experimentar, a vivir, ¿no? Fíjense que es muy literal en ese sentido el tarot también. Es un camino que nos lleva a descubrir a quién, al mundo. O sea, la visión final, hacia donde llegamos es hacia la comprensión del mundo, ni más ni menos, como si eso fuera poca cosa. Bien, vamos entonces a observar primero el círculo exterior, ¿sí? Fíjense qué características, y acá me gustaría que charlemos un poquito, pero qué características tienen los arcanos que quedan en este círculo que está más exterior. Fíjense, está el mago, fíjense los nombres ya, ¿no? El mago, la papisa, la emperatriz, un emperador, hay un papa, hay unos que están enamorados por ahí, está el carro, está la justicia, hay un ermitaño y hay una rueda de la fortuna. Estos personajes que nos presentan
la primera estructura decimal del tarot, cuando vamos del 1 al 10, son personajes bastante conocidos, o sea, los podemos referenciar, los podemos, ¿no? Como que los hemos visto en algún lado. O desde nuestro inconsciente, y esto también es interesante de pensarlo, tenemos algún tipo de referencia y de conexión con estos personajes. Y digo interesante porque, no sé, nosotros no tuvimos un emperador acá en Argentina, ¿no? Obviamente hay todo un contexto cultural del cual el tarot de Marsella viene, un contexto histórico en el que se crea, y aún así, estas imágenes, como hablan de una historia colectiva humana, van a contarnos algo que vamos a poder comprender. Eso también es la magia del tarot. Y por eso tiene tanta fuerza la imagen. Esto es algo que me olvidé decirles al principio, pero lo que estamos aprendiendo también a leer con el tarot es símbolo. Es la simbología y es la fuerza de la simbología. El ser humano, por naturaleza, es un ser simbólico. Todo lo simbolizamos, ¿sí? Por eso el símbolo termina siendo lo suficientemente fuerte como para, no sé, em, representar una guerra, por ejemplo, ¿no? Como lo es una bandera, representar una nación, representar muchas cosas. Esa es la fuerza de la imagen y por eso me parece tan fundamental en estos tiempos conocer el tarot, porque una vez que nosotros conocemos de qué nos están hablando estas imágenes arcanas, arcano significa misterio y significa antiguo. Es un misterio antiguo que inclusive no sabemos de dónde viene y probablemente viene de mucho más atrás de lo que nosotros podemos datar históricamente. Al menos esa es mi creencia. Pueden cuestionarla desde ya, pueden cuestionar todo lo que digo, pero para mí esto es algo que viene de muchísimo más atrás. Entonces, es interesante que estas imágenes, cuando las conocemos, después nos damos cuenta cómo operan, inclusive hoy en el presente, porque es algo que responde de nuevo a ser humanos viviendo en un mundo terrenal. Entonces, dicho esto, estos personajes que vemos, que además fíjense, son grandotes en el sentido de que ocupan todo el espacio de la carta, ¿no? Yo siempre que me los imagino a ellos, si tuviera que pensarlos que fueran reales, como que serían muy grandotes, no sé. No, pero tienen esa presencia, fíjense el Papa, fíjense la justicia, ¿no? Son todos personajes muy fuertes. Este círculo exterior nos va a estar contando una parte de la historia y probablemente sea la parte de la historia que más comprendamos, ¿sí? Y se las voy a contar como muy brevemente. Todo inicia con el mago, ¿sí? El mago que en realidad en el tarot de Marsella se llama Le Bateleur. Perdón por mi no francés, no sé cómo se pronunciará exactamente, pero lo traducimos como el mago. Y el mago, fíjense, qué interesante, porque cuando estamos hablando de viajes iniciáticos, de misterio, de esoterismo, em, de energía, el primer arcano que nos muestra el tarot, el primer arcano que nos dice, hey, todo empieza por acá, es un mago, ¿no? Eh, Debo confesar que en el último tiempo se ha vuelto uno de mis preferidos el mago porque cada vez le vuelvo a encontrar más significados de la importancia del mago. Pero en principio, el tarot nos está diciendo que el camino de venir al mundo, de venir a recorrer el mundo, empieza siendo magos. Un mago que maneja energía, un mago que tiene un montón de elementos en la mesa, pero que no sabemos muy bien si lo que hace es una ilusión, porque también tenemos contacto con la magia, pero nada, no sé, a mí se me viene David Copperfield, muy noventas lo que estoy diciendo, pero era verlo hacer magia a él, ¿no? Y uno está en ese plano donde decís, bueno, esto claramente es una ilusión, es un engaño, ¿no? Es algo que... Y hay una parte nuestra, fíjense, muy nata, que quiere creer o que siente
que hay una posibilidad de que la cosa sea real, que no sea una ilusión, ¿no? Que tenemos una capacidad de manejar la materia y la energía, pero que tal vez está un poco olvidada, que tal vez, ¿no? Fue en algún tiempo y ahora no. Piensen también en magos conocidos. Voy a traer al mago más conocido de ahora, que sería Harry Potter, ¿sí? Pero porque la referencia está muy cercana, pero bueno, en realidad eh, hay muchas historias, inclusive, bueno, Harry Potter es una ficción que tiene un montón de cosas que es para hablar en otro momento, pero hay mucha ficción y hay muchas historias ancestrales, mitos, cuentos, que todo el tiempo nos están hablando de que hay dos mundos o que hay otros mundos, a los que el ser humano se desconectó, ¿no? Por eso cuando uno quiere ir al plano de la magia de Harry Potter, tiene que cruzar un portal, tiene que ir a otro lado, pero están en un mismo lugar en algún punto, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero ir por las nubes con esto, pero fíjense, el tarot nos cuenta, me parece que son magos, o está la posibilidad de que seamos magos, de que manejamos energía, porque el mago maneja, el mago del tarot de Marsella tiene una vara, ¿sí? La simbología de la vara es bajar energía a la tierra, ¿sí? Como hacer como un puente, ¿no? De bajar energía de arriba, del cielo, a la tierra para hacer magia. Pero no sabemos muy bien nosotros todavía si esto es real, si es una ilusión, si nos hacemos los que no sabemos, si sí sabemos o no sabemos. Tenemos como una confusión ahí, ¿no? Con esto de si manejamos energía o no. No sé si coinciden un poco con esta mirada. Es algo que tal vez trayéndolo más al presente, siento que viene mucho con todas las prácticas que de nuevas no tienen tanto, pero que trabajan con el poder de la mente, ¿no? Fíjense, el mago tiene un gran sombrero en la cabeza, con el poder de la mente, con el reprogramarnos, con el decir, con la palabra, con que creamos nuestra realidad. Eso que suena por momentos muy New Age y que tiene también su costado medio complejo, nos lo viene a contar el tarot de Marsella, que les vuelvo a repetir, es del siglo XIV, XV, si no mucho más atrás, que viene de una época donde sí, y aunque esto no se hable tanto, pero sí se manejaba la magia, porque estamos hablando de la época de los alquimistas, eh, y donde esto era un hecho, ¿sí? Nadie andaba dudando de lo que ellos hacían, más allá de que muchas cosas no se entienden, no se entendieron y que estaban bastante encriptadas, había un manejo de la materia, que después mucha de ella también obviamente llega como conocimiento de la química, de la física y demás, porque no está separado. Esto es otra cosa que hay que entender, ¿no? Como tenemos la visión muy separada de las cosas y lo que es energético y espiritual no está separado de la materia. Pero bueno, en fin, disculpen que me voy por las ramas. Voy a ir rápido porque si no, estamos 3 horas. Espera que quiero chequear la hora. Bien. Fíjense que empieza con este gran personaje que es el mago. Después sigue con una papisa, que es un personaje que en la vida, el que en la historia, vamos a decir, no existe per se. No existe la papisa, ese era un lugar que no estaba destinado para las mujeres, existe el papa, ¿sí? Obviamente vamos a encontrar referencias religiosas cristianas, otras que no son cristianas. Hay una mezcla en el tarot, no es una sola cosa, pero también tenemos que entender que responden a un tiempo, ¿sí? A una época determinada, donde la imagen de la iglesia era muy importante. Y fíjense lo disruptivo del tarot de Marsella, que ponga tranquilamente ahí en una carta a una papisa, a una mujer papa, ¿no? Bueno, la historia de por qué está ella ahí representada, hay varias teorías también. Está la historia de la papisa Juana, si no la conocen, googleenla. Resumidas cuentas, se cuenta que existió una mujer que había sido, que era muy devota y que su padre la había
enseñaba a leer y tenía mucho conocimiento de las escrituras sagradas y demás, y ella para poder seguir desarrollando lo que era su pasión, su deseo, su vocación, sabía que tenía que siendo mujer no lo iba a poder hacer. Entonces se disfraza como hombre para entrar en un monasterio, termina siendo muy importante a tal punto de que la eligen como papa. El tema es que ella queda embarazada y empieza con el trabajo de parto en plena procesión, que es interesante porque a ver, la iglesia va a decir que la papisa Juana nunca existió. Ahora, el lugar donde cuenta la leyenda que ella tuvo esto que ahora les voy a contar, antes se peregrinaba o los papas pasaban por ahí y de repente, a partir de un año, lo dejaron de hacer, o casualidad. Y ese año tiene que ver con este contexto. Resulta que ella, estando embarazada, entra en trabajo de parto en plena procesión, descubren que es mujer, obviamente esto cae mal, y estamos hablando de una época donde la conciencia era muy escasa en este sentido, cuestiones que la matan a ella y al bebé, ahí la multitud la mata, ¿sí? Los mata a los dos. También resulta que a partir de esta fecha determinada, disculpen que no me sé la fecha concreta, pero creo que es en el siglo, estamos hablando un poco antes será un siglo antes, un tiempo antes de que el tarot de Marsella se estableciera, pero la papisa a partir de ese momento se pone al hombre, ¿cómo se llama? Bueno, hay una persona que cuando el papa asume, el palpeti, creo, o algo así. Se le palpa que tenga huevos los papas para corroborar de que sean hombres. Así que si la papisa Juana no existió, la verdad que todo eso, hayan empezado a hacer todo eso, es muy extraño. Con lo cual, obviamente, mi creencia es que sí existió. Su historia era muy popular en la época en la Edad Media, era muy popular su historia, se escribía sobre ella. Esto sí hay como registros, por eso. A ver, la tradición, no hay que subestimar la tradición oral. Y ustedes sepan que estudiar tarot es estudiar algo que se transmite de forma oral, que se transmite de forma esotérica, ¿sí? Ahora encontramos libros de gente que empieza a escribir sobre esto, pero no existían libros, ¿sí? Esto se enseñaba de maestro a aprendiz. Con lo cual, la historia de la papisa Juana estaba en el momento en el que el tarot de Marsella se estaba creando y era algo que la gente sabía, conocía de tradición oral, ¿sí? Así que fíjense también qué disruptivo el tarot trayendo ahí una imagen y un personaje tan potente como es la papisa. Bien, luego de la papisa nos vamos a otro personaje arquetipo femenino, vamos a decir, ¿sí? Porque está representado por una mujer, que es la emperatriz. Es interesante, bueno, hay reinas y reyes en los arcanos menores, pero es interesante acá que pongan emperador y emperatriz. La imagen de la emperatriz para mí tampoco es tan como importante, ¿vieron? O sea, conocemos de emperadores importantes, pero emperatrices sí tienen el título por estar casadas con, pero siempre queda como en un plano más secundario en algún punto. Y acá la emperatriz tiene mucho poder y aparece antes que el emperador. Voy a hacer un recorrido muy rápido porque yo lo que quiero transmitirles de esto es que estos personajes los conocemos bastante bien y que todos de alguna manera tenemos formada alguna idea sobre lo que se nos viene en relación a estos personajes. A un emperador, se nos vendrá un emperador famoso, se nos vendrá la idea de tiranía, de autoridad, bueno, esto de imperio, de caída, o, ¿sí? Lo que se les venga a la cabeza en relación a cuando se nombra un emperador y cuando vemos la imagen de este personaje que está ahí todo sentado, ostentoso, seguro de sí, mirando a la emperatriz, ¿sí? Y después está el Papa. Recuerden que en este momento donde el tarot de Marsella también está sucediendo, la iglesia empieza a tener muchos conflictos, ¿sí? Empieza a tener, como que empieza a perder cierto poder. Por eso después viene toda la casa
de brujas, las inquisiciones y demás, porque la iglesia en realidad estaba perdiendo fuerza. Eh, y esta puja del emperador y el papa también existía, con lo cual acá hay dos figuras muy importantes. Pero el papa va a ser el representante de lo espiritual, va a ser ese puente con el cielo, con la divinidad. Acá, si bien está la papisa antes, que también es un contacto, la papisa podemos asociarlo más con la imagen de una monja, con la imagen de María, ¿no? De la Madre de Jesús, como esas imágenes más de claustro, más de interior, y el Papa es el que tiene como esta capacidad de contar, abrir la historia, es el reconocido hacia afuera y es el que transmite. Pero acá él es el personaje que empieza a abrir la energía y a decirnos, existe algo más que la vida terrenal que están llevando. Este arcano en el tarot, el número 5 es muy importante porque nos empieza a abrir acá a un espacio de lo celestial, de lo divino, ¿sí? De lo intangible también. Y una vez que uno se abre a eso, aparece el amor, también como un espacio con los enamorados, un espacio que todos hemos recorrido y del que todos tenemos cierta idea, sentimiento, algo que no se puede explicar. Podemos teorizar un montón sobre el amor romántico, un montón de cosas. Pero fíjense que aparece una vez que el Papa nos habla del cielo. A mí eso siempre me pareció interesante de este pasaje. Sin embargo, ya les voy adelantando algo, el enamorado habla del amor, pero no de la idea del amor que podamos pensar necesariamente, aunque ahí hay un trío de personajes, sino que nos va a estar hablando de elegir, ¿sí? De elegir, de tomar elecciones en la vida. Y una vez que pasamos por esas elecciones, llegamos acá al carro, otro personaje recontra. La imagen del carro, si se ponen a prestar atención, la van a encontrar en un montón de filosofías, hay un montón de dioses arriba de carros. La simbología del carro es súper fuerte y acá aparece eh, en el tarot, porque sigue respondiendo a esto. Y no sabemos si el que está arriba del carro es un príncipe, es un actor que hace de príncipe. Volvemos un poco a esta dualidad que nos trae el tarot, pero sin dudas es alguien que está ahí muy plantado en mostrar algo, ¿sí? En mostrar eso que es, eh, y que tiene la capacidad de accionar, ¿no? De moverse en el mundo. Acá empieza a haber un movimiento más marcado en el camino del tarot, como que uno cuando tiene un vehículo ya accede como a otra velocidad, ¿se entiende? Como uno cuando tiene un auto, como que llegas a otros puntos mucho más rápido que caminando, con lo cual fíjense que ahí hay un aceleramiento de la energía. Después venimos a la justicia. Este es el año de la justicia, es un año 8. Les invito, si no lo vieron, hay un video en mi canal de YouTube que habla un montón sobre esta energía desde el tarot, porque es muy interesante poder tenerla como guía y como algo esto, como una energía que vamos a estar vibrando durante todo el año todos. Está la justicia, que es una virtud cardinal. Acá aparece otra vez una enseñanza que tiene que ver con lo filosófico, bueno, con un poco lo moral y demás. Pero la justicia viene acá como a poner una autoridad. Fíjense, al lado del carro ella tiene ahí un porte y una firmeza frente a tanto movimiento que veníamos hablando con el carro, ¿no? Es la justicia, es como la ley en algún punto. Y después de la justicia aparece un ermitaño. La imagen del ermitaño, díganme si no la tenemos, o sea, la tenemos recontravista el ermitaño. A mí me parece que después me gustaría que me cuenten si tienen alguna de estas imágenes como muy vistas desde que son chicos, ¿no? Yo siento que ahora que vamos a hablar de la rueda de la fortuna, para mí la rueda de la fortuna es como algo que lo ves, lo tenés, ¿no? Hablando esto de los parques de diversiones y demás, como que siento que la rueda de la fortuna es una imagen súper fuerte, que la re puedo como ver. Con el ermitaño me pasa lo mismo, ¿no? Un viejito que está aislado en el bosque o en algún lugar así misterioso, que habla poco, que no sabemos qué, pero que no sabemos qué tiene para contar, pero tal vez tiene mucho, que sabe que hay una sabiduría interna, pero que también está aislado, que está ausente. Bueno, fíjense ahí.
que este personaje que nos invita, que nos trae el tarot después de la justicia, también es muy interesante. Y hasta ahí son todos más o menos humanos, más o menos que, que todos, ¿no? Son parecidos a nosotros. Hasta llegar a la rueda de la fortuna, como les decía, que es esta rueda que nos invita a entender que estamos en un lugar cambiante, en un lugar que en algún momento estamos arriba y después estamos al costado y después estamos abajo, como esto que les contaba de lo que era subirse a una vuelta al mundo. Y acá con la rueda decimos, ok, esto va de otra cosa también, ¿no? O sea, podemos hacer un recorrido arquetípico, un recorrido que podemos reconocer en nuestra propia vida con todos estos personajes que les acabo de nombrar, o de situaciones que podemos imaginarnos con lo que esto nos transmite, pero la rueda, díganme si no les pasa, la rueda medio que te viene a sacar un poco el aire, ¿no? Como, porque es ese contacto con la impermanencia, ¿no? Todo cambia, nos dice la rueda, todo cambia. Y díganme, en el momento en el que estamos ahora a nivel mundial, les diría que es un momento de cambios, cómo realmente nos paramos todavía hoy, humanos hoy, después de muchísimos siglos después, cómo nos paramos frente al cambio, qué nos sucede frente a esto de que se nos cambie la fortuna. Bien, hasta acá hicimos el primer recorrido de la rueda, que es que es esta rueda exterior. Quiero leerles un poco, cuéntenme, así no siento que estoy como hablando sola. ¿Qué sienten con estos primeros personajes antes de continuar a la siguiente rueda? Cuéntenme. Yo mientras tomo agua y dejo de compartir un segundito. Si quieren pueden abrir mic, si quieren pueden escribir en el chat, pero cuéntenme un poquito qué les pasa con esta primera parte. Marina dice, son como muy formales. Ajá, sí. Para mí son como muy humanos, ¿no? No sé, tienen como una dimensión muy terrenal, los que acabamos de ver. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntenme. No sean tímidos. Ujú. Integrar la rueda de la fortuna es complejo. Sí. Me encantaría decirles que, bueno, a ver, depende de la conciencia como todo que uno le ponga, ¿no? De todos los arcanos con los que, digamos, porque siempre cuando uno se conecta con el tarot, van a ver que hay uno u otro y también les invito a tener ese registro, que le llame más la atención, que le llame menos, o lo que le genere distintas como emociones, ¿no? Y a mí me tocó mucho trabajar al principio con la rueda de la fortuna. Y yo no la entendía. Y le decía a mi profe, no entiendo qué me quiere decir. Y me salía todo el tiempo. Digo, no la entiendo ya. Es como, estaba enojada con el tarot. Que a veces uno va y quiere volver a preguntar algo. No sé si lo consultan, si alguna vez consultaron o si tienen algún tipo de diálogo, pero eh, esto, a veces uno quiere hacer una pregunta, ¿no? Y el tarot, les juro que les vuelve a responder con la misma energía y vos decís, bueno, no sé, no entiendo. O bueno, ok, no te pregunto más porque siempre me traes lo mismo. Y eso pasaba con la rueda. Es una energía interesante. Eh, Mirá, acá me preguntan de si creo que es de la época de la papisa o más antiguo el tarot. Yo creo que lo que sucede es que lo que es antiguo del tarot es la enseñanza, es la sabiduría que trae. Tendríamos que meternos más en la historia del esoterismo, que es muy vieja. Tendríamos que irnos a Platón, a Pitágoras, eh, porque tiene una base numerológica que es fundamental. Sin el número,
eh, el tarot no sería lo que es sin la numerología que tiene. Con lo cual, la numerología es una sabiduría muy, muy antigua. Hay mucha información de eso. Lo que pasa es que, como les digo, nos llega a nosotros el uso de la parte como más aritmética, del número y de la matemática, pero es muy antiguo el conectar los números con vibraciones y hacer otro tipo de pensamiento a través de la numerología. Yo tengo una teoría que no la puedo constatar tampoco, pero yo siento que lo que se les ocurrió a quienes se les haya ocurrido fue ponerle imagen al número, ¿no? Como, ok, está toda esta información que sabemos, que se transmite a través del conocimiento de entender el mundo a través del número y de las matemáticas, inclusive. Y les vamos a poner una imagen, vamos a crear una imagen que represente esa vibración numerológica. Y para mí hicieron algo así. Pero no tengo forma o sea, esto no es dato histórico, no es nada. Esto es de estar en contacto con el tarot mucho tiempo y de saber un poco de otras, no sé cómo llamarles, de otras sabidurías, ¿no? Cuando uno se pone a estudiar esoterismo, haces una unión. Te pones a estudiar numerología y haces una unión. Te puedes estudiar Kabbalah y entendés el tarot otra vez de otro lado. Estudias simbología y entendés el tarot. Estudias astrología y volvés al tarot y es como que realmente tiene una síntesis tan espectacular el tarot respecto a la sabiduría esotérica, que es muy increíble. Entonces, no sé, en algún momento a alguien se le ocurrió dibujar y pintar estos personajes para que sí, probablemente no se pierda la información. En eso sí coincido que hay muchas teorías que hay una teoría muy hermosa, muy poética para mí, no sé si realmente haya sido así, que es que en el momento de decadencia o de pérdida, ¿no? En donde estaba en peligro, porque piensen que se quemaron cualquier cantidad de libros, se quemaron pueblos enteros que practicaban y que tenían una visión del mundo muy distinta. Y por eso la tradición oral en este tipo de conocimiento es tan importante, porque no quedó registro físico. Entonces, hay una teoría que dice que en algún momento donde todo esto peligraba, se juntaron eh, las cabezas más importantes de las religiones más importantes y crearon el tarot. A mí me parece un poco delirio, no soy sincera, pero sí creo que hubo ahí un cónclave de almas muy sabias que dijeron, vamos a poner esto en una imagen y que se transmita como un juego. Yo creo que eso del juego es clave, pero muy inteligentes de ponerlo como un juego. Y por eso se salvó, más allá de que se quemaron algunos ejemplares, pero la Inquisición lo llega a tomar como herético, nada más. Y medio que a veces lo zafa, han prohibido el juego en por un montón de tiempo, prohibían jugar directamente a cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, nada, pero sobrevive. No sé si responde a tu pregunta, pero bueno, son teorías, ¿sí? Sí, también se sabe que, por ejemplo, en la India y en otras culturas más de Asia y demás, era muy común pintar y transmitir, tienen un nombre, se pintaban como distintas imágenes que se le daban, por ejemplo, a los monjes para meditar. Entonces también se cree que hay como una mixtura en relación a eso, de utilizar la imagen como meditación, como reflexión y demás. Así que hay una mezcla de todo, les diría en eso. Bueno, ¿estamos bien hasta ahí? Vamos a seguir entonces. No, gracias a vos por la pregunta, siempre muy interesante. Bueno, vamos a continuar. Bien, ahí está. Vamos a irnos al círculo interior del tarot. Este círculo interior, que lo abre la rueda en algún punto, porque la rueda, a ver, esto está armado a través del número, ¿sí? Empezamos por el 1, terminamos en el 10 y del 10 nos vamos a ir al 11,
que está ubicado debajo del mago, porque en la primera estructura que yo les recomiendo estudiar del tarot, que para mí es como la estructura más básica, es ordenar los arcanos del 1 al 10, ¿sí? Porque hay un ritmo que se repite, porque en los menores van del 1 al 10 también. Entonces, evidentemente el tarot desde el número nos está contando algo ahí. Se pueden armar de otras maneras, se puede armar de 7 en 7 y también eso va a funcionar, ¿eh? Yo les digo que para mí comprender la estructura decimal del tarot es la base para después ir y comprender todas las otras formas que se nos ocurran de armarlo. Entonces, por el 11 y el 1, numerológicamente son el mismo grado. El 11 son dos unos, ¿sí? Esta es la forma que tiene la numerología de entender el número, que es lo que no nos han enseñado, ¿no? Es un doble uno el 11, entonces es la misma energía, pero en una frecuencia distinta, con otra conciencia. Y van a repetir, perdón, tienen la misma esencia de inicio, el mago y la fuerza. Son como el hermano menor y la hermana mayor en algún punto. Pero ya el inicio porque es un uno y es el número que comienza, es un inicio diferente con la fuerza. Ya acá aparece eh, lo surrealista, por decirlo así, del tarot, ¿sí? Acá hay una mujer que le sale un león del vientre. Eso claramente en el plano de lo terrenal no lo vemos, ¿sí? Y no es que ya tiene un león como mascota, no, literal le sale del vientre el león. Entonces, fíjense que acá ya empezamos con personajes bastante interesantes. Después de ahí nos vamos al Lependú, que como es un 12, va a compartir la energía del 2 de la papisa. Ellos energéticamente van a compartir una esencia también. Y el Lependú es uno de los arcanos. Acá también les animo a hacer preguntas que quieran sobre los arcanos que a veces nos dan más miedo, ¿no? Pero el colgado es uno de ellos. Y esto lo cuento a modo anecdótico porque ya me dejó de pasar, así que estoy contenta. Pero en una época, cuando lo veía o los barajaba o lo sacaba, tenía como instintivamente quería ponerlo parado al colgado, como que no podía soportar que esté colgado, ¿se entiende? Lo daba vuelta. Y decía, no, no, estoy poniendo al revés. Hay mucha gente que lo ve y dice el ahorcado. Y fíjense que él no está ahorcado. Con lo cual eso también es interesante, porque ya hay una imagen que se nos viene a la cabeza, ¿no? Que ya nos está diciendo algo. Obviamente, ver a un personaje que está colgado en esta posición, que no es cómoda, nos hace acordar mucho a imágenes que tenemos bombardeadas por un montón de lados sobre el ahorcado, ¿no? Eso es interesante. ¿Cómo no nos va a dar miedo, digo? Esa era mi reflexión. Pero es un personaje bastante particular. Hay que estar colgado de esa manera. No se nota muy acá porque está muy chiquito, pero tiene una cara como que el flaco está relajado, ¿viste? Como que no pareciera estar muy incómodo en esa pose. Y está ahí. Para mí él es más me gusta pensarlo como un equilibrista, como alguien que hace trucos en el circo, destrezas físicas, ¿no? Que uno dice, wow, eso es de otro mundo, ¿cómo va a ser algo así? ¿Cómo tiene ese manejo del cuerpo? Bueno, para mí el Lependú, pensándolo más modernamente, es un equilibrista, alguien que maneja muy bien el sentido de la presencia y como algo del control interior que hay que tener para llevar algo así a cabo. Y después, fíjense que de este colgado que ya vino ahí como que nos dio un poquito de miedo, entramos al famosísimo Arcano 13. Arcano 13 que no me da prurito decirle la muerte, pero en el tarot de Marsella no tiene nombre, con lo cual le vamos a decir el arcano sin nombre, el Arcano 13 porque sí tiene número. Y puede que algunos tarots antiguos se encuentren que diga la muerte en algún tarot antiguo. Cuando me refiero a antiguo, me refiero que están todos acá, ¿no? En el siglo XVI, XVII, XV. Pero la mayoría no tiene nombre
y si tiene número. Un número 13 que, ¿no? Pensemos también en el número 13 que hay lugares en el mundo donde es un número de la suerte y hay otros que ni quieren ponerlo como piso al número 13, con lo cual otra vez hay toda una connotación simbólica que se le pone a través de la cultura, a través de las creencias a estas imágenes, pero no son ni buenas ni malas. El tarot lo que nos cuentan es que es parte del camino que estamos haciendo, atravesar un arcano 13, ¿sí? Y fíjense que acá el tarot nos trajo un arcano que no tiene número, pero sí tiene nombre, que es el Lemat, y un arcano que no tiene nombre, pero sí tiene número. Y no sé si lo pueden mirar ahí más o menos, pero son muy similares cuando los ponemos uno al lado del otro, ¿sí? Hay algo que se revela con el arcano 13, hay algo que podemos ver eh, que nos da miedo, pero fíjense, recién empieza el círculo. Esto siempre se los digo. Recién empieza el segundo camino del tarot. No nos vamos a morir acá, ¿se entiende? El proceso de dejar algo, les puedo asegurar que viene mucho más adelante, según la sabiduría del tarot. Pero el arcano 13 es un arcano que tiene mucha potencia, que va a estar relacionado con la emperatriz, que la emperatriz, no la nombré mucho tampoco en este sentido, pero se puede relacionar con la primavera, ¿no? Con la energía del florecimiento, de la juventud, de la vida, de la fertilidad, en algún punto también en este sentido de que todo florece. Y del otro lado, ¿quién está? El arcano 13. Es como hablar de la primavera y el otoño, o mejor dicho, no sé, del verano y del invierno, ¿no? Son como esas dos caras de un mismo proceso. Después, el tarot nos trae un ángel que es enorme y un ángel que está con los pies en la tierra, no está volando, ¿sí? Y está manejando el agua, tiene dos ánforas y se llama templanza. La templanza también responde a las virtudes cardinales, que las virtudes cardinales son más antiguas, después las toma el cristianismo, vienen de los griegos, el pensar en las virtudes cardinales, que eran como actitudes frente a la vida que te hacían mejor persona, ¿no? Mejor ciudadano, no sé, como que te inspiraban valores elevados. Después eso lo va a tomar el cristianismo y bueno, y va como reformular un poco ahí, pero va a seguir como con la transmisión del mismo conocimiento. Y esas virtudes traspasan al tarot. No todas, la fuerza también es una, ¿sí? Está la justicia y la fuerza y templanza. ¿Qué es un ángel? Y luego de templanza, esta parte angelical, divina, que la miramos y decimos, qué lindo que haya un ángel ahí cuidándonos en la tierra, vamos a ver a otro tipo de ángel o especie de ser alado, que es el diablo. Otra vez, una figura súper potente, con una historia atrás muy interesante, porque el diablo, déjenme decirles que es un invento de la Inquisición, que antes la figura del diablo per se no existía como tal. Sí, habían figuras demoníacas o habían como distintas cosas, pero que no respondían a esta idea del diablo en sí, con lo cual eh, les invito a leer el libro de Jules Michelet. Es un poco pesadito, pero es un historiador bastante contemporáneo de la Inquisición que cuenta un poco de qué fue la creación del diablo para justamente crear a alguien malvado para echarle la culpa de todo lo que ellos consideraban que estaba mal y en nombre de luchar contra ese enemigo, matar a un montón de gente. Con lo cual, el diablo, cuando lo conocimos a través del tarot, yo me acuerdo que cuando lo conecté, digamos, como cuando lo estaba estudiando por primera vez, me daba un poco de cosa. Todavía conectaba con la parte del diablo que era como, uy, qué heavy, ¿no? Como y sin embargo, la transformación que te trae estudiar la figura del diablo a través del tarot de Marsella es magnífica, porque se vuelve una energía arcana que te despierta, que te ilumina y que te ayuda a liberarte de aquello que te ata, ¿sí? Es muy distinta la visión. Y fíjense que del otro lado de la moneda, del lado exterior del círculo, quien está, digamos, en la parte visible, correcta y bien, entre mil millones de comillas, pensándolo desde un lugar muy moralista, está el Papa, ¿no?
Es un 5 y un 15. Tenemos el Papa y el Diablo como dos caras de la misma moneda. Después tenemos a la torre, otra vez, o sea, el camino interior, o sea, el círculo de adentro es intenso, ¿sí? Tenemos a la torre, una estructura que se está cayendo, un rayo que viene de la nada misma, un sentido de caos y de no control, relacionado al amor, porque está el enamorado del lado exterior. Para mí la torre es como eso que te pasa adentro cuando te enamorás un poco, ¿no? De algo. O cuando algo te mueve tanto que sentís, se me está moviendo toda la estructura interior y yo no sé para dónde salir disparada, pero esto me está pasando, ¿no? Y se siente adentro. Pero después de todo ese caos aparece la estrella, ¿sí? Fíjense que acá ya empezamos a nombrar al cosmos de forma literal, porque vemos a la estrella y la miramos a ella, pero en realidad se llama la estrella, no se llama la mujer estrella o la mujer con vasijas. La protagonista de este arcano es el cosmos, es la estrella que está arriba de ella, ¿sí? Que le da esa cualidad. Acá ya literalmente, después de habernos roto las estructuras que nos encerraban y por las cuales pudimos, digamos, pudimos hacer ese proceso gracias a que el diablo nos mostró algo, podemos llegar a conectar con una verdad que ya empieza a ser cósmica. Y acá aparece el último recorrido del tarot, que es atravesar la noche con la luna, ¿no? Habrán escuchado esto de atravesar la noche oscura del alma en el viaje del héroe. La luna va a representar un poco ese proceso, pero es sumamente transformador e iniciático atravesar la luna. Después llega la claridad y la conciencia del sol, donde vemos, donde nos damos cuenta, donde nos cae en la ficha, y el renacimiento en el juicio, donde ya esto que el tarot nos contó, ahora nos hace ver el mundo, nos hace vernos a nosotros mismos con una nueva mirada, con una nueva conciencia, con algo que se integró, ¿sí? Pero hay que ser lo suficientemente valientes para que esa nueva mirada esté libre de juicios o nos enfrentemos a juicios externos a la hora de decir, descubrí que esto soy yo, o descubrí que hay una verdad mayor, o descubrí algo nuevo en mí, y ahora eso lo tengo que mostrar al mundo. Y eso da miedo. Da miedo porque uno tiene miedo a ser juzgado, no amado, rechazado, etc. Sin embargo, es el último escalafón para llegar, sí, finalmente al número 21, que es el mundo. Que en definitiva todos los caminos, como les decía, nos va a llevar a ella. Y el mundo, como les dije al principio, tiene esta figura más circular, en realidad es ovoide, ¿no? Es un huevo. El huevo tiene una simbología súper profunda, es el inicio, ¿no? En el hinduismo se dice que el humano nació de un huevo cósmico eh, y está rodeada por cuatro personajes muy importantes que van a representar los cuatro elementos que nos abren la puerta a que investiguemos a los arcanos menores de por qué están acá, ¿no? Y es una imagen que se llama, que se referencia al tetramorfos, es una imagen simbólica muy fuerte que tiene que ver con la organización del mundo, ¿no? Con tener coordenadas, con comprender la estructura del mundo. Y esta estructura, y es lo que yo quería transmitirles hoy, es una estructura que va a tener una mirada exterior, una mirada, un primer círculo exterior que llamaríamos enseñanza exotérica, que es algo que nos ha llegado, ¿sí? Que de alguna manera lo comprendemos, que alguna idea tenemos, pero que en realidad, no sé si esconde, pero vamos a decir que esconde, o tiene un misterio detrás, que es este círculo interior, que es la enseñanza esotérica del tarot que nos cuenta que mientras estamos viviendo esto en un plano más terrenal, en un plano energético, divino, sutil, pero también encarnado en la tierra, estamos viviendo esto otro. Nos estamos enfrentando a un diablo, nos estamos enfrentando a la transformación, estamos colgados en unos bastos
patas para abajo, perdón, cabeza para abajo, y por eso estamos de tal manera. Estamos con un llamado que sentimos que es superior y que no sabemos cómo encajarlo en la vida. Estamos comprendiendo que hay algo más en el mundo que tiene que ver con una concepción energética, diría yo, esto son mis palabras, sutil, sutil en el sentido de que es algo que no lo vemos. Fíjense que todos estos personajes no están en la vida real, terrenal, no los vemos, pero sí existen en un plano imaginal, en un plano onírico. Podríamos soñar tranquilamente con ellos o con estos escenarios donde todo se mezcla. Y en definitiva nos está hablando de nuestro inconsciente y de un mundo que existe paralelamente al mundo más terrenal, que parece que el humano a lo largo del tiempo se lo suele olvidar o tiene que hacer un proceso para acceder a él de forma más consciente. Y que cuando accede a ese camino, llega a comprender el mundo con otros ojos. Por eso el final es ella o el mundo, ¿sí? Porque hay como si les dijera un descubrimiento de una verdad profunda que todos la tenemos a su vez, porque este camino lo hacemos todos, todos y todas. Lo hacemos por el simple hecho de haber encarnado en esta tierra. Entonces, para cerrar, eh, esperen que quiero pasar, quería traerles esta imagen, ¿no? Del círculo. Tenemos un círculo que es en un centro, ¿sí? Inamovible al que todos llegamos, que es el centro que es tan importante concientizar. Podríamos también pensar que ese centro es la quinta esencia, es el alma, es el espíritu, ¿sí? Del mundo, de nosotros como mundos, porque cada uno de ustedes es un mundo en sí. Que a su vez hay un círculo que está más cercano a ese mundo, que es un círculo muy interior, ¿sí? El de los arcanos más oníricos, pero que a su vez también nos conecta con un aspecto humano divino, ¿sí? Más celestial, otra forma que podríamos entender a estas... A ver, ahí volví. No sé si me tiré mucho, chicos, avísenme. Ahí está. ¿Me escuchan? Avísenme por el chat si me escuchan, así me quedo tranqui. Sí, ahí está. Gracias, gracias, gracias. Em, Les decía, ¿no? Que otra forma de nombrar este círculo interior, este círculo esotérico, es la dimensión celestial, ¿sí? Una dimensión celestial a la que el humano puede acceder, a la que todos podemos acceder. Y en el círculo más externo, en la enseñanza exotérica, a la que la mayoría puede llegar a acceder, están estos personajes que son más terrenales, que son más humanos, pero que también son la puerta, ¿sí? También tienen su sabiduría y son la puerta para acceder a esta conciencia más interior. Y quien tiene la capacidad de hacer todo ese recorrido es el Lemat, que otra forma que siempre les digo que nombra el Lemat, es el ánima, es el alma, es el espíritu, ¿no? Esto me encanta decirlo porque realmente para mí, cada vez que me conecto con el tarot, pienso lo mismo, ¿no? Uno dice, hay que estar medios locos para venir a encarnar en este mundo, ¿o no? ¿A quién se le ocurre, según nos cuentan algunas enseñanzas espirituales, que uno elige encarnar, ¿no? Y elige atravesar este camino que nos muestra el tarot para descubrir el mundo? Y uno diría, no sé, somos masoquistas, ¿cómo vamos a elegir venir acá a sentir frío, calor, pero dolor, tristeza, eh, desapego, bueno, ¿no? Más también vivimos alegría, vivimos eh, dulzura, vivimos la pasión, vivimos el descubrimiento, el sentido de trascendencia y de superación. Eso es algo bien terrenal, que podemos acceder a todo ese camino con una conciencia mayor, recordándonos esto, que hay algo divino,
celestial, espiritual, como ustedes quieran llamarlo, cósmico, literal, ¿no? Hay una estrella, hay un sol, hay una luna, hay ángeles, hay algo de la dimensión cósmica que el tarot nos viene a contar que existe y que se puede unir, que está unido. Y que este camino, nos guste o no, es espiralado, ¿sí? ¿Por qué? Y esto quisiera como transmitírselos así muy claramente. El tarot, otro gran aprendizaje que nos trae, es que podemos estar en una instancia de mago y sentir que avanzamos un montón de casilleros, ¿sí? Y después volver a estar en una instancia de mago, pero ahora ya no somos magos, somos fuerza, pero va a tener esa misma sensación de que otra vez estoy acá. ¿Cuántas veces nos pasa? Y mucho más, yo la primera, levanto la mano, que nos ponemos a trabajar, vamos a terapia, hacemos esto, hacemos otro, constelamos, nos leemos los registros, aprendemos un montón de cosas para que venga, como me pasó el otro día, una tarotista en una lectura de tarot que te diga, va, no porque yo lo digo, sino porque el tarot en algún punto lo mostraba, bueno, acá hay un tema con el abandono, acá hay un tema con el padre, acá hay un tema con la madre. Y otra vez uno empieza a decir, pero yo ya esto, ya, ¿no? Díganme si no les pasó. Yo esto ya lo revisé, ya lo miré, ya escribí las cartas que tenía que escribir y uno vuelve de forma espiralada a pasar por ese mismo lugar. El tema, lo que no sabemos darnos cuenta, porque al principio estamos muy conectados otra vez con el dolor que nos genera eso, con la frustración que nos genera eso, que el tarot sí nos muestra, es que estamos pasando por una misma espiral, pero estamos atravesando otro nivel de conciencia. Porque antes tal vez estábamos en una emperatriz y capaz que ahora estamos entendiendo un arcano 13. O capaz que antes estaba en un arcano 13 y necesitaba integrar mi emperatriz. Y para hacer eso necesito volver a pasar por un lado, un lugar similar. Es un poco el aprendizaje de la vida. Cuando recién hablábamos de la rueda, yo siento que la rueda nos enseña un poco esto. Por eso no, por eso es como, es como, bueno, hay que, o sea, tal vez se nos haría más fácil aceptar que es así. Es así. Digo, bueno, acepto que es así. Acepto que en un próximo capítulo de mi vida probablemente pase a tocar otra vez este tema. Tal vez sería un poco más liviano todo, pero yo creo que todavía nos resistimos como que tenemos esta idea de lo lineal. Por eso les traigo esta imagen de lo circular, de lo espiralado, porque tenemos todavía muy internalizada la idea de lo lineal, de que tenemos que llegar a un punto, lo superamos y eso ya quedó atrás y listo, pasado, pisado y pasamos a un siguiente escalón, ¿no? Como si la cosa fuera escalonada hacia arriba y piramidal. Y la realidad es que no pareciera ir mucho por ese lado, ¿no? Acá André pone cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Es que a todos nos pasa, a todos nos pasa. Por eso considero que el tarot es esa herramienta tan preciosa que nos vuelve a recordar que sí, que estamos pasando otra vez, pero que después pasamos a un siguiente estadio, ¿sí? Y que volver, no sé, al mago no es algo malo, o que estar, no sé, en la estrella, que a veces uno idealiza mucho el estadio de la estrella, eh, nada, también es un desafío, ¿no? Y tal vez después retrocedemos porque en realidad no retrocedemos, porque esto de nuevo es espiralado, volvemos a pasar por acá de distintas maneras y vamos a un diablo, ¿no? Pero estamos atravesándolo otra vez, con distintas conciencias. No somos los mismos que ayer, ni vamos a ser los mismos que mañana, con lo cual el tarot nos lo recuerda. Por eso sus arcanos nos vuelven a contar una y otra vez distintos aspectos de lo mismo. Por eso les digo que, no sé, después de 10 años, el tarot me sigue hablando y sigo descubriendo cosas a través del tarot, ¿no? Es muy maravilloso. Em, Bien,
Y acá les traigo para cerrar, otra vez me tildé a esto. Ya terminamos. Traigo para cerrar, esperen que se me tildó. Ahí está. Me quería cerrar el chat un toque. Dos imágenes de este camino, ¿no? Fíjense, el Lemat tiene esos zapatitos rojos con los cuales inicia, ¿no? Es esa energía vital que le dice al alma, vamos a caminar, le da fuerza. Puede empezar por acá y va a terminar en el mundo, no sé, a través de justo el ángel, ¿no? Coincide ahí con el camino de las copas. El ángel va a representar a las copas, el elemento agua y las copas en los arcanos menores. Y también puedo empezar, fíjense, no sé, con la conciencia desde el basto que tiene, desde el bastón que tiene el lemat, que también es rojo y que también genera un movimiento, y empiezo el círculo por arriba. Y vuelvo a llegar al mundo, pero ahora esta vez entro por el toro, que sería el camino de los oros. Y así, ¿sí? Tenemos mucho por aprender, por descubrir y por empezar tal vez a mirar con otros ojos este camino de unir lo interior con lo exterior, lo esotérico con lo exotérico y en definitiva lo terrenal con lo celestial, que es qué es lo que hace el tarot. El tarot lo que está haciendo es unir la conciencia de lo terrenal con lo celestial. Nos cuenta que eso se une en nosotros, en los humanos. Y es muy poderosa esa información, o más que información, sabiduría, porque tal vez no es la primera vez que escuchan esto a través de otras de otros conocimientos, pero el tarot te lo muestra, el tarot te lo hace ver con imágenes y te lo hace comprender en la vida. Bueno, yo lo que les quería proponer, no sé si todos escribieron su número apenas entraron, bueno, y los que no, eligen un número y lo ponen ahí en el chat, pero les quería proponer para cerrar, ver en qué parte de la espiral están hoy, ¿sí? Así que bueno, creo que están ahí grabados en el chat por si ustedes no se acuerdan qué número pusieron. Pero a ver, vamos a ver. Ya que somos poquitos, podemos ver. A ver, Agustina puso el 22. Bueno, el 22, que es numerológicamente no está, o sea, son 22 arcanos, pero como el Lemat no tiene número, al 22 lo vamos a asociar con el Lemat, ¿sí? Con el loco. ¿Cuál es la idea de este ejercicio para que se lleven un mensajito? El 6, buenísimo. El enamorado. Es que con ese número que ustedes eligieron al principio, vean en qué parte de la espiral están hoy, si en la parte exotérica, en la parte esotérica, y que se lleven unas palabritas para ver si eso les resuena con lo que están sintiendo ahora. ¿Y cómo saber si esa energía está fluida, está estancada? Bueno, es porque, digamos, si ustedes leen, no sé, elegí el mago, dice comienzo, y yo siento que estoy queriendo empezar cosas y no las puedo empezar porque estoy re bloqueada, bueno, claramente la energía del mago me está hablando que la tengo un poco bloqueada. Pero, buena noticia, si está bloqueada, no importa, quiere decir que está. Entonces, lo importante es que está. Está la potencialidad de que ustedes desarrollen estas puntitas, estos temitas que les traen los arcanos para su vida en este presente, ¿sí? Porque lo estamos preguntando para el aquí y el ahora. Así que bueno, Lemat, libertad, aporte de energía, peregrinación y ojo con la fuga energética, con el sentirse que errar, ¿no? Como tal vez ahí el Lemat necesita dirección. Les dejo, esto después se los voy a mandar con la grabación, les mando un poco esto, así lo leen tranquilos. Pero bueno, el 17, la estrella, la autenticidad, la acción generosa, encontrar el lugar en el mundo. Y no leí el 8, a ver, el 8. La justicia, el equilibrio, el autocuidado, el sentir que ya uno está en un lugar más maduro, el tener presencia. Bueno, esto después se los paso.
Bueno, y aquí llegamos al final. Gracias, gracias por estar hasta aquí. Gracias a los que lo van a ver después en diferido. Y bueno, ojalá se lleven ahí un mensajito y una idea de lo que es el camino del tarot. Voy a dejar de compartir. Voy a- ahí.